Si lo que escuchas aquí te incomoda, es porque va dirigido a ti. No hablo para agradar. Hablo para despertar. Yo soy Friedrich Nietzsche, y pasé mi vida observando algo que pocos se atreven a mirar de frente, como los hombres renuncian a sí mismos mucho antes de morir. No por falta de fuerza, ni por falta de inteligencia, sino por costumbre, por miedo, por una obediencia silenciosa que se disfraza de normalidad. Vi cuerpos vivos con espíritus agotados, voluntades encadenadas a horarios, opiniones heredadas, sueños prestados. Y entendí que la mayor tragedia del ser humano no es sufrir, sino conformarse. Porque quien se conforma deja de crear, y quien deja de crear empieza a desaparecer lentamente, aunque siga respirando. Observé a mi alrededor y vi multitudes enteras persiguiendo seguridad, estabilidad, aprobación. Las vi llamar a eso vida. Pero dime, ¿qué clase de vida es aquella que necesita permiso para existir? El hombre moderno se despierta cansado, trabaja sin pasión, ahorra sin propósito, envejece sin haber vivido y luego se pregunta por qué siente un vacío que ningún dinero, ningún título, ningún aplauso logra llenar. Ese vacío no es casual. Es el precio de haber traicionado tu propia voluntad. Porque en el fondo, lo sabes, no naciste para repetir, naciste para afirmar. No naciste para obedecer, naciste para crear. Pero crear exige coraje, y el coraje siempre ha sido escaso. En mi tiempo ya lo veía, aunque hoy se manifiesta con más ruido. La mayoría no elige su camino, lo acepta. No decide su valor, lo adopta. No construye su destino, lo hereda. Y luego se sorprende cuando su vida se siente ajena, como si alguien más la estuviera viviendo por ellos. Esa es la enfermedad de la época. Hombres que temen estar solos consigo mismos, que buscan distracción constante para no escuchar esa voz interior que les pregunta, una y otra vez, ¿por qué están viviendo una vida que no les pertenece? Porque el silencio revela verdades incómodas, y no todos están preparados para soportarlas. Hablemos de poder, no del poder superficial que otros te venden, sino del único poder real, el dominio sobre uno mismo. Quien no se gobierna internamente siempre será gobernado externamente, ya sea por un jefe, una ideología, una deuda, una necesidad artificial. El dinero, por ejemplo, es un excelente esclavo y un amo terrible. No es el problema en sí, sino la relación que estableces con él. He visto hombres que dicen despreciar el dinero mientras viven sometidos a su ausencia, y otros que lo persiguen sin entender que no buscan riqueza, sino validación. Ambos están igualmente perdidos, porque ninguno ha definido su propio valor. El hombre fuerte no es el que acumula sin conciencia, ni el que renuncia por moral aprendida. El hombre fuerte es aquel que decide conscientemente qué lugar ocupa el dinero en su vida y lo utiliza como herramienta, no como identidad. Pero para llegar ahí primero debes romper con muchas mentiras cómodas, la idea de que todos pueden entenderte, de que debes encajar, de que querer más es egoísmo. No. Querer más vida, más intensidad, más libertad, no es egoísmo, es fidelidad a tu naturaleza. Lo antinatural es vivir pequeño cuando sientes dentro de ti una fuerza que exige expansión. Yo hablé del superhombre no como un ser superior por nacimiento, sino como alguien que se atreve a crear sus propios valores en un mundo que insiste en imponerlos. Ese proceso no es elegante ni cómodo. Implica soledad, incomprensión, incluso rechazo. Pero dime, ¿qué gran transformación ocurrió alguna vez sin fricción? El problema es que la mayoría prefiere el aplauso de los mediocres antes que el silencio de su propia grandeza. Prefiere ser aceptada antes que ser auténtica. Y así, poco a poco, se va diluyendo hasta convertirse en una versión funcional, pero vacía, de sí misma. No necesitas más frases bonitas, necesitas una decisión. Decidir dejar de posponer la vida que sabes que podrías vivir. Decidir asumir el riesgo de fallar antes que la certeza de arrepentirte. Porque fracasar intentando ser quien eres duele menos que triunfar siendo alguien que no reconoces en el espejo. Y sin embargo, cuantos eligen el camino opuesto, convencidos de que algún día, más adelante, cuando sea el momento correcto, se permitirán vivir. Ese día no llega. Nunca llega. Porque no existe un momento correcto para despertar,
Solo existe la voluntad de hacerlo ahora. Mira tu cuerpo, tu mente, tu energía. ¿Los estás usando o simplemente los estás gastando? El cuerpo es la expresión física de tu voluntad, y cuando vives contra ella, se debilita, se encorva, se apaga. La disciplina no es castigo, es respeto por tu potencial. Cuidarte, entrenarte, exigirte, no es vanidad, es una declaración silenciosa de que te tomas en serio. Lo mismo ocurre con tu mente, lo que consumes, lo que toleras, lo que repites, moldea lo que crees posible. Si te rodeas de mediocridad, terminarás llamándola realismo. No esperes que otros validen tu hambre. La mayoría intentará apagarla porque les recuerda lo que ellos no se atrevieron a hacer. Te dirán que exageras, que es imposible, que madures, que seas realista. Aprende a escuchar esas palabras como lo que son, confesiones disfrazadas de consejos. No todos están destinados a entenderte, y eso está bien. El león no pide permiso a las ovejas para ser león. Simplemente es. Y en ese ser, acepta el precio. La vida no te debe sentido, tú se lo das. No te debe motivación, tú la generas. No te debe oportunidades, tú las creas o las arrancas. Esta no es una invitación a la arrogancia, sino a la responsabilidad total. Cuando asumes que nadie vendrá a salvarte, ocurre algo poderoso, dejas de esperar y empiezas a actuar. Dejas de quejarte y empiezas a construir. Dejas de sobrevivir y empiezas a afirmar tu existencia con cada decisión, incluso con cada error. Y ahora, antes de seguir adelante con tu vida como si nada, quiero que te quedes con esta pregunta resonando en silencio, sin responderla rápido, sin mentirte, si sigues viviendo exactamente como hasta ahora, pensando igual, actuando igual, evitando lo mismo, ¿qué tipo de persona serás dentro de 10 años? Porque ese futuro no es un misterio. Es una consecuencia. Y si esa imagen que aparece en tu mente te incomoda, no la rechaces. La incomodidad es el primer síntoma de honestidad. El problema no es sentir miedo ante lo que podrías llegar a ser si no cambias, el problema es anestesiarte para no sentirlo. Yo aprendí que el ser humano es experto en huir de sí mismo, se distrae, se justifica, se compara, se ocupa en trivialidades para no enfrentar la pregunta central. Pero ninguna distracción dura para siempre. Cuando el ruido se apaga, cuando la noche cae y no queda nadie a quien impresionar, la verdad se sienta frente a ti con paciencia cruel. Y esa verdad siempre pregunta lo mismo, ¿estás viviendo de acuerdo con tu propia voluntad o solo estás obedeciendo? No te engañes pensando que la vida te dará señales más claras, golpes más fuertes, advertencias más evidentes. La vida susurra primero. Y solo grita cuando decides ignorarla durante demasiado tiempo. Muchos confunden destino con resignación, como si todo estuviera escrito y no quedara más que aceptar. Eso es una mentira cómoda. El destino no es algo que se recibe, es algo que se ejerce. Cada hábito que toleras, cada decisión que pospones, cada vez que eliges la comodidad por encima del crecimiento, estás escribiendo ese destino con una letra invisible, pero permanente. He visto hombres con talento extraordinario marchitarse porque esperaron permiso. He visto mentes brillantes apagarse por miedo a destacar. He visto cuerpos fuertes volverse frágiles por falta de voluntad. Y también he visto a otros, pocos, muy pocos, levantarse contra todo pronóstico, no porque el mundo los ayudara, sino porque dejaron de pedir ayuda. Entendieron algo esencial, nadie va a vivir tu vida por ti. Nadie va a cargar con tus arrepentimientos. Nadie va a pagar el precio de tu cobardía o de tu coraje. Ese peso siempre será solo tuyo. La motivación no es un fuego eterno, es una chispa que debe ser alimentada con acción. Esperar a sentirte listo es otra forma de huir. Nunca estarás listo. La claridad no precede al movimiento, lo sigue. Primero actúas, luego entiendes. Primero te lanzas, luego aprendes a caer. Y en cada caída, si eres honesto, si no te traicionas, te vuelves más fuerte, más afilado, más consciente de quién eres realmente. El sufrimiento, cuando no se desperdicia, se convierte en fuerza. Pero la mayoría desperdicia su sufrimiento quejándose de él en lugar de usarlo como combustible.
No busques una vida sin dolor, busca una vida con sentido suficiente para soportarlo. Porque el dolor llegará de todas formas. La diferencia está en si llega como castigo por no haber vivido, o como consecuencia inevitable de haberlo hecho con intensidad. Yo elegí el segundo camino, y aunque fue solitario, fue verdadero. Preferí la incomprensión a la falsedad, la crítica al autoengaño, la profundidad al aplauso superficial. Y eso no me hizo feliz en el sentido banal de la palabra, pero me hizo libre. Y la libertad, aunque pesa, es lo único que permite respirar de verdad. Ahora escucha bien, porque esto no se repetirá. No tienes que convertirte en alguien más, tienes que dejar de traicionarte. No tienes que encontrar tu propósito, tienes que dejar de vivir en contra de él. No tienes que buscar validación, tienes que soportar la ausencia de ella mientras construyes algo que la mayoría no entenderá. El camino auténtico siempre parece una locura para quienes eligieron la seguridad. Y está bien. No todos nacieron para lo mismo. La tragedia no es que existan hombres comunes, la tragedia es que hombres extraordinarios elijan vivir como comunes por miedo a estar solos. Si decides seguir adelante después de escuchar esto, hazlo sabiendo que no habrá garantías. Habrá días de duda, noches de cansancio, momentos en los que querrás volver atrás y fingir que nunca escuchaste esta voz. Pero si eres honesto contigo, sabrás que una vez despierto, nunca se vuelve a dormir igual. Algo se rompe. Algo se enciende. Y ya no puedes fingir que no lo sabes. Así que cuando apagues este video y el silencio vuelva, no te preguntes qué harías si no tuvieras miedo. Pregúntate algo más peligroso, algo más verdadero, ¿qué tipo de vida merece el precio de tu miedo? Y actúa en consecuencia. No esperes que el mundo te aplauda por esa decisión. El mundo no aplaude a quien se sale del guión, intenta corregirlo, devolverlo a la fila, recordarle con 1000 voces que así no se hacen las cosas. La presión no siempre llega como violencia, casi siempre llega como consejo bien intencionado. Te dirán que seas realista, que no arriesgues tanto, que pienses en el futuro como ellos lo entienden. Pero detrás de esa preocupación suele esconderse el miedo ajeno, no el tuyo. Y cargar con el miedo de otros es una de las formas más silenciosas de renunciar a uno mismo. La sociedad ama a los hombres previsibles. Son fáciles de gobernar, de emplear, de encajar. El problema es que tú no naciste para ser una pieza más del mecanismo, aunque te hayan entrenado para ello desde temprano. Te enseñaron a obedecer antes que a cuestionar, a memorizar antes que a pensar, a pedir aprobación antes que a afirmarte. Mírate con brutal honestidad. ¿Cuántas decisiones importantes has tomado para no decepcionar a otros? ¿Cuántas veces has cambiado tu rumbo para evitar el conflicto, la crítica, la incomodidad? Cada una de esas renuncias deja una marca. No se ve por fuera, pero se acumula por dentro. Y llega un punto en el que ya no sabes si lo que deseas es realmente tuyo o una suma de expectativas ajenas. Ese es el momento más peligroso, porque el hombre que no sabe lo que quiere es fácilmente conducido por quien sí lo sabe. No confundas humildad con pequeñez. No es virtud hacerse menos para encajar. La verdadera humildad es aceptar la magnitud de lo que eres capaz de llegar a ser y asumir la responsabilidad que eso implica. Porque crecer exige carácter. Exige decir no cuando todos esperan un sí. Exige avanzar sin mapas, sostener la mirada cuando te cuestionan, resistir la tentación de volver a lo conocido solo porque es cómodo. La comodidad es el opio moderno, adormece sin matar, mantiene con vida sin permitir vivir. Te hablaron de éxito como si fuera una meta externa, una cifra, un reconocimiento, un estatus. Pero el éxito más raro y valioso es la coherencia interna. Dormir sabiendo que no te traicionaste. Despertar con la sensación de estar construyendo algo que te representa. El dinero, el cuerpo, el poder personal, la influencia, todo eso importa, sí, pero como consecuencia, no como sustituto de una vida propia. Cuando se persiguen sin raíz, se vuelven jaulas doradas. Cuando nacen de una voluntad clara, se convierten en herramientas. Yo observé cómo muchos hombres fuertes por fuera eran débiles por dentro,
esclavos de hábitos que despreciaban, prisioneros de rutinas que odiaban, dependientes de una aprobación que nunca saciaba. Y también vi a otros, silenciosos, incomprendidos, avanzar con una determinación casi invisible, acumulando fuerza, claridad y dirección mientras el mundo los ignoraba. Esos son los verdaderamente peligrosos, porque no necesitan permiso ni reconocimiento para actuar. Se pertenecen. No idealices el camino. Habrá días en los que dudarás de todo, incluso de esta voz. Habrá momentos en los que parecerá que retrocedes, que nada avanza, que el esfuerzo no rinde frutos visibles. Pero la transformación real ocurre en capas profundas, donde nadie aplaude. Ahí se forja el carácter, ahí se decide si te rindes o te afirmas. La diferencia entre quien logra algo extraordinario y quien no, rara vez es talento, casi siempre es resistencia psicológica. Recuerda esto cuando sientas ganas de abandonar, el dolor de la disciplina pesa gramos, el dolor del arrepentimiento pesa toneladas. La vida siempre cobra un precio, tú decides cuándo y por qué lo pagas. Puedes pagar con incomodidad ahora o con vacío después. Puedes pagar con esfuerzo consciente o con una existencia que se te escurre entre excusas. No hay opción sin costo, solo elecciones con consecuencias distintas. Y cuando dudes de tu fuerza, no mires alrededor buscando ejemplos, mírate hacia atrás. Mira todo lo que ya has soportado, todo lo que superaste sin darte crédito, todo lo que sobreviviste cuando creías que no podrías. No llegaste hasta aquí por accidente. Hay en ti una voluntad que aún no ha sido completamente utilizada. Una energía contenida, esperando dirección. Si decides liberarla, el mundo no estará preparado, pero ese no es tu problema. Así que no esperes señales perfectas ni momentos ideales. El momento siempre será imperfecto. Empieza desde donde estás, con lo que tienes, sabiendo que la claridad se construye caminando. Y si alguna vez dudas de por qué elegiste este camino, recuerda esto. Es mejor cargar con el peso de ser quien eres, que vivir ligero habiendo renunciado a ti mismo.